con peras y manzanas. Bueno, seguimos haciendo nuestro programa económico con peras y manzanas, hoy dedicado completamente a la guerra comercial, sus efectos, lo que puede pasar y también a reflexiones. ¿Es bueno que Chile ponga todos los huevos en la misma canasta de Estados Unidos y de China? ¿Por qué no empezar a diversificar por ahí? Puede ser interesante lo que hizo el presidente Gabriel Boric con su visita a la India, otro país que tiene una gran población, de hecho superó a China en cuanto a población, y ver otros mercados, porque sin duda, si bien estos dos son los grandes caseritos, yo siempre digo, son los grandes caseritos. Si Chile fuera un puesto en la feria, los grandes caseritos, los que te compran casi todo, es Estados Unidos y China. Entonces claro, ahí uno es súper complejo rehusarse a, pero hay que ver otros caseritos. Pues bueno, para conversar de este tema, vamos a conversar con el economista chileno-norteamericano Bernardo Jabalquinta, quien está acá en el estudio. Bernardo, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Hola, Bernardo. Hola, Bárbara, muchas gracias por la invitación. Bernardo, nacido en Estados Unidos, hijo de padres chilenos, tu papá era diplomático, estudiaste en Estados Unidos, estudiaste economía, ¿sabes cómo es la idiosincrasia norteamericana? Por supuesto, fuera de eso trabajé en el Banco Mundial, viajé por todo el mundo haciendo proyectos de desarrollo económico en África, en distintos lugares. Vivimos en Egipto 7 años, también mi padre diplomático estuvo allá destinado. Llegamos a Chile, en Chile la verdad las cosas que no me sentí cómodo y regresé a estudiar, a sacar una licenciatura en Economía en la Universidad de Maryland y me quedé allá para siempre. Y tienes además negocio e inversión en Estados Unidos, por lo tanto. Sí, tenemos inversiones y bastantes negocios allá. Bueno, Bernardo, tu mirada es crítica respecto de que Chile, lo que yo decía al comienzo, introduciendo esta entrevista, es de poner los huevos en las mismas canastas de Estados Unidos y China y no diversificar a otros grupos. ¿Tú sientes que eso fue algo por conveniencia, por comodidad, que puede ser complicado? ¿Cómo lo ves? Bueno, a mí me gustaría primero, como este programa se llama Con Peras y Manzanas, me gustaría empezar un poquito con la historia de la Gran Depresión de Estados Unidos, que es lo que está... ¿La del año 29? Del 29, que es más o menos... El crash bursátil. Lo que se está replicando más o menos con lo que está haciendo Donald Trump en este minuto. Lo que pasa es que en esa época Estados Unidos era un país totalmente de una economía libre de mercado, no tenía aranceles, y en ese minuto 2 senadores que empezó a llegar algodón de la India era más barato y ellos subieron los aranceles. Al subir los aranceles crearon esta gran depresión porque ellos no se dieron cuenta de que tenían una interdependencia con todo el mundo, como la globalización de hoy. Entonces, lo que tenemos que pensar generalmente es de que lo que se ocurrió en esa época, Donald Trump lo está repitiendo en este minuto, parece que no sabe mucho de historia o algo por el estilo, pero está cerrando nuevamente a Estados Unidos, creando este proteccionismo, y eso va a crear muchos daños colaterales. Entonces, al ocurrir eso, se crearon 3 escuelas de economía y de pensamiento económico en Estados Unidos, que es la escuela clásica de Adam Smith, después siempre ha estado la escuela marxista con Karl Marx y la escuela liberal con Keynes, porque ellos después de la Gran Depresión se tuvieron que recuperar. Y la gran recuperación de ellos fue hacer grandes gastos públicos invirtiendo en escala. Que es la escuela keynesiana. Exactamente. Que el fisco gaste para reactivar la economía. Para reactivar, y con eso volvieron a tener la mano de obra y se empezó a contratar la gente, el desempleo bajó, Estados Unidos se recuperó, la bolsa de valores aprendió, ahora hay una campanita que cuando empieza a caer la bolsa suena y se para. Y Bernardo, perdón que te interrumpa, pero ¿con qué fines crees tú que Donald Trump está tomando esta decisión? ¿Con fines netamente políticos? Yo me imagino que detrás de él también hay personas economistas que lo puedan asesorar y que le digan que hay cosas que está haciendo mal. Mira, él en su primera administración tomó tantas malas decisiones. Primero que nada, él empezó a regular el sistema bancario, ¿ok? Después empezó a hacer una cantidad de... la misma guerra comercial con China y Estados Unidos,
que impide de que Estados Unidos, porque él cree que para que Estados Unidos vuelva a ser un país grande, cuando no necesita ser un país más grande, porque el país más consumista, que gasta más dinero en el planeta, la necesidad de ser un país grande nuevamente no la necesita. Entonces, su idea principal desde mi punto de vista es de que él tiene en su mente es solamente preocuparse de sus inversiones, de sus amistades, ganar dinero al sector rico de la sociedad norteamericana y se olvidó un poco de la ciudadanía. ¿Y quien lo apoyó en este minuto de la ciudadanía? Fue el sector que está totalmente en contra de él, que es justamente la clase trabajadora, que es la gente que hoy él está en estos minutos reclamando contra él porque están perdiendo sus trabajos justamente por toda esta guerra que está haciendo de tarifa. Entonces es algo que él tiene maquinado, me imagino, con muchas personas que están cercanas a él, y tú sabes perfectamente que ya Elon Musk con Donald Trump ya están teniendo fricciones porque le ha puesto varias barreras con sus propios negocios. Se está metiendo en su bolsillo. Se está metiendo en el bolsillo. Bueno, de hecho, Elon Musk se agarró con el señor Navarro, que es el cerebro de esta guerra arancelaria. Lo trató de imbécil, de tonto, claro, porque su empresa Tesla está perdiendo mucha plata, como la de muchos magnates norteamericanos en la bolsa. Exacto, pero el presidente de JP Morgan, tú sabes que él ya dijo, fue sumamente claro, JP Morgan y Chase Bank, todos esos bancos son extremadamente republicanos, y él dijo, lo que está haciendo Donald Trump nos está llevando a una recesión. A una recesión. Por favor, invito a todos los republicanos que paremos a abrir los ojos. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este minuto para nosotros como país? A Chile. Sí nos va a repercutir. Eso es algo seguro. Lo bueno que nosotros aprendimos de la época de la Gran Depresión, porque acuérdate que Chile es uno de los 5 países que tiene un banco central que es autónomo. Sí. Y eso es muy importante. Eso es extremadamente importante. Entonces nosotros tenemos una de las economías más abiertas del mundo. Tenemos al Banco Central y tenemos al Estado, que mezclan las políticas monetarias y las fiscales. Entonces, cuando vienen todas estas shocks o crisis económicas globales, a nosotros nos afecta siempre, pero en menor grado que el resto de los países. Entonces lo que nosotros tenemos que realmente sacar provecho de eso es entender que tenemos un sistema tan sólido que no nos tenemos que preocupar tanto de esta guerra que hay entre dos países, sino que fortalecer los tratados de libre comercio que nosotros ya tenemos establecidos hace mucho tiempo y seguir y reforzarlo. Como lo que está teníamos un TLC con Estados Unidos. Y Donald Trump agarró ese TLC y se lo metió en el bolsillo. Se lo metió en el bolsillo. Entonces hay que olvidarse de ese tratado, pero tenemos tratado de libre comercio con Europa, con Asia. Con Canadá, con México. Con Singapur, cero. Sí. O sea, mira, es el país que tiene más tratado de libre comercio en el mundo. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprovechar y sacar provecho. De hecho, o sea, el presidente viajó a la India para poder establecer y sacar provecho, digamos, de toda esta guerra comercial, pero no podemos solamente concentrarnos en la India, sino que en este minuto debería estar toda la Cancillería, todo el Ministerio de Relaciones Exteriores, trabajando con todos sus embajadores en todo el mundo y sus encargados de negocio en restablecer y generar más negocios para poder equilibrar toda esta pérdida de negocios que se pueden hacer con Estados Unidos en este minuto. ¿Qué otros países, por ejemplo, podrían ser buenos para nosotros poder exportar de productos como vino, salmón, pensando que ahora la mayoría de las exportaciones se concentran en 2 países que son los que están implicados ahora en esta guerra comercial, que es Estados Unidos y China? ¿Dónde deberíamos mirar nuevos horizontes, por decirlo de alguna forma? Mira, en la estrategia de Chile es que es un país que es productor de cobre. Además, muy importante. Es nuestra única fortaleza que tenemos, y un poquito de frutas y vino. Y salmón. Las cerezas, que fueron el boom el año pasado en China. Y la cereza, claro. Que ahora está en oro rojo. Claro, exacto. Pero muy dulce.
pero también tuvieron su problema en su minuto. Sí. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros tenemos que realmente es concentrarnos, digamos, no solamente en el cobre, digamos, que es, digamos, nuestra riqueza del país, sino que tratar de empezar a ser más productivos. Chile dejó de ser un país competitivo hace muchos años atrás. En el año 2013 Chile era como el 6º país más competitivo del mundo y hoy día estamos como en el número 45. ¿Y por qué perdimos competitividad? Perdimos competitividad porque no supimos usar esta economía del legado que nosotros hemos tenido a través de todo los gobiernos, que se ha cuidado tanto de tener una economía libre de mercado abierta, que se manejan las políticas monetarias y las fiscales, y no le sacamos nunca provecho a eso porque se fue concentrando el poder en grandes conglomerados económicos. Y cuando no hay competencia en un país, lamentablemente el país no tiene con quién competir. Y como nosotros somos un país muy pequeño, nosotros no tenemos la capacidad de atraer inversionistas a Chile, porque no le damos ni siquiera un incentivo, decirle, mira, ¿sabe qué? No pague impuestos por 10 años, pero instálese en Chile. ¿Ya? ¿Quién genera la mayor mano de obra aquí en Chile? La pequeña y la mediana empresa, las pymes, ¿correcto? Después, el resto que sigue ocurriendo, nosotros son los startups, la gente, pero no hay financiamiento. Entonces, ¿cómo salimos adelante de todo esto? Aquí Chile, antes teníamos un dinero que era extra, que lo podíamos reutilizar en hacer muchas cosas, en reinvertir en el país. ¿Tuviese lo del cobre? No, podíamos, no lo del cobre, sino que Chile tenía reservas soberanas, acuérdate, bonos, sí, ¿te acuerdas? Sí. Y todo eso se Pero gastó. esa reserva buena parte va al cobre. Claro, pero se ha gastado. Los fondos soberanos. Se ha gastado. Sí, hay 2 fondos soberanos que tiene, 2 chanchitos que tiene Chile en los mercados internacionales. Se han gastado mucho. Sí, pues se lo han gastado, claro. Se lo han gastado más por la crisis económica. Exactamente, más los déficits que nosotros fiscal que tenemos en este minuto, entonces se va sumando, más la inflación. Entonces, todo eso como que va dificultando un poco, digamos, a las personas y les impide poder desarrollarse. Y eso frustra a un país en el cual que tiene las ganas de poder salir adelante, pero te ves impedido porque no tenemos las herramientas para poder salir a pelear afuera de la misma manera. Entonces, por ejemplo, aquí en Chile hubo un gran debate muy grande del TTP-11. El TTP-11. Fue terrible el debate que hubo en esa época, me acuerdo. Todos en contra de eso. Pero ¿qué es lo que...? Todos en contra no, el Frente Amplio, el gobierno, el actual gobierno. Estaban en contra. Pero ¿qué es lo que es muy divertido, porque ahora todos esos mismos están defendiendo los tratados de libre comercio. Exacto. Y la derecha, que históricamente ha defendido el libre comercio, ahora está defendiendo esto que hace Trump. El mundo se dio vuelta. Se dieron vuelta y el TPP, ¿qué es lo que hacía? Era tratar de que todos los países jugaran con las mismas reglas. Uh-huh. Entonces, esa idea de que hay cosas que son buenas y malas es porque nosotros estamos mal informados. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos, cayeron las bolsas de valores. Todo el mundo se asusta, empieza a vender todo lo que tienen ellos invertido y obviamente la gente que tiene dinero compra y se hace más rica. ¿Sí o no? Eso es así. Qué mala impresión que es lo que ocurrió ayer. Claro. ¿Qué es lo que pasó? Claro. Exactamente. Bernardo, tú decías algo muy importante que en vez de quizás buscar otros países para poder exportar lo que producimos, como por ejemplo cobre, litio, vino, salmón, etcétera, debiésemos ser un país productor. ¿Y de qué forma se puede ser un país productor? Esa es como la gran pregunta, porque generalmente uno exporta, en vez de producir, por ejemplo, cosas hechas con litio o con cobre, uno exporta la materia prima y después compra el producto a otro país. Claro. Y un precio mucho más alto. Claro, a un precio mucho más alto. Entonces, ¿de qué forma o qué se podría hacer para que Chile se convierta en un país productor y aproveche esos recursos que tiene? Es que Chile tiene los recursos y lo que pasa es que falta la voluntad política, digamos, desde el punto de vista
del Congreso de que ellos digan, ¿saben qué? Oye, paremos de estas peleas chiquititas que existen entre unos y otros y simplemente nos pongamos todos de acuerdo y rememos todos al mismo lado para que Chile dé el salto. Fíjate que a mí me preocupa muchas veces, hace muchos años decía, ¿por qué Chile no crece y no da el salto como lo hizo Irlanda cuando ingresó a la Unión Europea? Fue voluntad política, todos se pusieron de acuerdo, porque ellos le dijeron, ustedes no pueden entrar a la Unión Europea si no se ponen de acuerdo para que puedan tener los mismos estándares que nosotros tenemos en la Unión Europea, que son altos. Y nosotros, ¿qué es lo que hacemos siempre? Nos comparamos con los países que son menos malos que nosotros. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros es mirar hacia arriba. Y para eso necesitamos la voluntad política de las autoridades académicas, del Congreso, política, partidos políticos. Está difícil. Es extremadamente difícil, pero no es imposible, No es imposible, claro. porque todos los países pasan por el mismo patrón del subdesarrollo al desarrollo. Eso lo aprendí en el Banco Mundial, en el cual, por ejemplo, yo me preguntaba siempre, ¿cuándo va a quedar una crisis como la que está pasando hoy, con gente que está en la cárcel, con gente que está, digamos, siendo juzgada? Eso antes pasaba todo como desapercibido y lo teníamos como normalizado. Hoy no. Hay crisis de inmigración, delincuencia, de empresarios. Bernardo, pero siguiendo la línea de lo que plantea Bárbara, yo 26, 27 años reporteando economía. Y desde ahí que vengo escuchando esto de que nosotros deberíamos dejar de vender los lingotes de cobre y hacer las llaves de cobre nosotros, las cañerías de cobre, y ahora, por ejemplo, hacer otras cosas con las cuales nosotros producimos solo las materias primas. Pero cuando yo pregunto eso, me dicen que la minería, por ejemplo, igual tiene mucha tecnología, que la tiene, efectivamente, la minería chilena, Sí. pero que hacer la llave de agua de cobre para nosotros nos sale finalmente mucho más caro que a los asiáticos, que a los chinos o que otros mercados que compiten con nosotros. Por lo tanto, ahí perdemos un problema de competitividad. Hacer los chips también, que podría ser, ocurre lo mismo. Entonces, es difícil competir con un país que están pagando con un pozón de arroz, que no tiene sindicatos. Es imposible. Es imposible, efectivamente, pero por eso Es una competencia desleal. es competencia totalmente desleal. Y eso es lo que tenemos que solucionar. Porque si vienen los chinos bien, ¿no es cierto?, a explotar nuestro país, ellos vienen con todo, vienen con sus trabajadores, vienen con su maquinaria. Están comprando empresas estratégicas, la eléctrica. Ellos vienen con todo, arrasan y se llevan todo, Sí. que es lo que nosotros deberíamos preocuparnos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Si esa es la pregunta. O sea, nosotros tenemos una visión, queremos ser un país desarrollado. Perfecto. Todos entendemos eso. Estamos remando para allá. Una empresa quiere ser la número uno. Una persona quiere tener éxito. Entonces, tenemos que todos estar con la misma imagen y remar todos para el mismo lado, que tú bien dices, Bárbara, es sumamente difícil, pero no es imposible porque todos los países lo han hecho. Nosotros estamos madurando. Tenemos 4 años más que van a ser muy duros con esta guerra de aranceles que está creando Donald Trump. Y eso tenemos que nosotros prepararnos antes de lo que está ocurriendo. Entonces, ¿cómo nos preparamos? La pregunta famosa es, Chile tiene que reinvertir dinero en Chile, porque si nosotros no damos incentivo a empresas que quieran venir a invertir a nuestro país, jamás vamos a poder ser competitivos, nunca vamos a poder ser un país que manufacture, que cree cosas para otros países, porque no le damos el incentivo y no hay transferencia de tecnología a nuestro país. Acuérdate cuando vino de Silicon Valley, querían traer los chips a Chile, Sí. y Chile no quiso darle una franquicia tributaria y la empresa se fue a Costa Rica. Exacto. Entonces, ¿por qué Ahí no hay eso? una mirada estratégica. No hay mirada estratégica. Eso es lo que falta. Exactamente. Nosotros tenemos que mirar a largo plazo. ¿Cómo lo hace? China está preparado para todo esto. ¿Tú crees que ellos no están preparados para esta guerra?
Venían Bien. preparados porque sabían. Sabían. Porque la primera administración Trump ya tuvieron una guerra económica con Trump, que en ese vez fue de monedas, Exacto. de divisas, ahora es de aranceles. Claro. Sabían que esto iba a pasar y probablemente por eso tampoco han buscado negociar con el Nada. presidente de Estados Unidos. Y yo creo que está muy difícil también que busquen negociar. Entonces esta guerra es probable que se pueda prolongar en los próximos días, meses. Y ahí yo te quería preguntar, ¿cuál es el mayor riesgo de que esta guerra comercial se prolongue en el tiempo? Al menos para nosotros, para Mira, Chile. si nosotros, como dije anteriormente, tenemos la capacidad de hablar con expertos, con escuchar a los expertos en Estados Unidos que están viendo cómo se van a preparar ellos, porque los más afectados de todo esto son Estados Unidos, no nosotros. Nosotros nos va a llegar un coletazo. Pero si nosotros escuchamos a Powell, ¿no es cierto?, del Banco Central de allá, Al presidente de la Reserva Federal, de la Reserva Federal, que también ha sido crítico a estas medidas. Exacto. Entonces, ellos sí saben cómo manejar. Nosotros generalmente no estamos escuchando las voces exteriores expertas, sino que simplemente tomamos decisiones como por inercia y somos reactivos, no proactivos. Si fuéramos proactivos, ¿no es cierto?, estaríamos preparados antes de que ocurrieran las cosas para no tener que ir a resolver los problemas después, que salen más caros. Siempre salen más caros cuando nosotros buscamos las soluciones después. Entonces, si nosotros nos preparáramos para esto, escuchando a la gente que realmente sabe de economía, tú ves, suponte, países como Alemania, Israel, Arabia Saudita, ¿tú crees que ellos están preocupados de la guerra de aranceles? Nada, a ellos no les importa. ¿Tú crees que van a ir a negociar con Donald Trump? Absolutamente jamás. Ellos van a dejar que este pobre hombre siga hablando su propio mundo que tiene en su cabeza, pero no están preocupados de ellos. Ellos están preocupados de seguirles la corriente, simplemente decirle, bueno, ya haga lo que quiera. Pero, ¿qué van a hacer? Van a subir el precio del petróleo. ¿A quién le afecta? A Estados Unidos, ¿no es cierto? ¿A quién afecta? A nosotros. Entonces, ¿cómo nosotros nos preparamos para poder enfrentar estos temas? La gente se pregunta, la última vez cuando hubo esa guerra de Donald Trump en la vez anterior, divisas. claro, la gente estaba muy preocupada de cómo nos iba a afectar aquí en Chile. Si, por ejemplo, los autos iban a incrementar sus precios, si todo esto iba a subir. Por supuesto que va a subir el precio, pero los que vamos a pagar al final de todo este escenario que se está desarrollando son los usuarios finales, porque el empresario, él va a pagar el impuesto. Va a ajustar precios, qué sé yo, y va a seguir ganando. Pero nosotros... Claro, pero es la masa obrera, los trabajadores, lo que pueden complicarse, porque yo decía en el primer bloque Claro. que con el tema del dólar, si me sube la carne, la benzina, la electricidad, Tú te sigues, la lenteja, Ahí golpea el bolsillo. claro, ahí tú te sí, sigues va- endeudando. va golpeando. Entonces vamos enfrentándonos, te das cuenta, a situaciones que tienen que ver. Mira, el sector inmobiliario en Chile es el que genera la mayor mano de obra del país. ¿Va a ser afectado? Por supuesto que va a ser Las afectado. tasas, Tremendo. sí, las tasas largas que le llaman. Exactamente. Oye, Bernardo, ha sido muy interesante tu mirada respecto, no habíamos tenido esta mirada, lo encuentro muy interesante. Bernardo Jabal Quinta, economista, chileno-norteamericano, conoce la idiosincrasia norteamericana como nadie, porque vivió allá, nació allá, estudió allá. De padres chilenos, diplomáticos, que le permitieron entonces vivir y conocer el mundo de los Estados Unidos. Muchas gracias por venir a nuestro estudio, a nuestro programa. Siento que estás en el ADN del programa porque explicaste con pera y manzana lo que está ocurriendo, lo que rodea estas decisiones. Muchas gracias por la invitación y cuando quieran invitarme, yo Sí, dispuesto te vamos a seguir volver a conversando. invitar porque estaba muy interesante. ¿Estás viviendo en Chile ahora? Sí, estoy acá. Ah, Ya, entonces radicado podemos en Chile. tenerlo más seguido. Bueno, si estás en Estados Unidos te podemos encontrar por Zoom también. Así que También. ya no hay Está límites bien, es con la verdad. tecnología. Muchas gracias, Bernardo. Gracias, ¿ah? Bernardo, Ok, que esté muy gracias bien. a usted, gracias Bárbara. Gracias, Bueno. Roberto. Doña Bárbara, bienvenida a la pega, pues. De después vuelta de sus las vacaciones, Así sí. que, con lo que se encontró, ¿ah? Sí, ¿no? Y a pagar esa Un tarjeta de un crédito cerro de en pega, dólares. Trabaje para pagar esos dólares a Esos 1.000 dólares, pesos. sí. ¿Ah? Nada que hacer. Pues esperemos que baje un poquito. Esto ha sido Con Peras y Manzanas. Que les vaya muy bien. Chao.